hacer esto. Entonces, bueno, empieza la grabación, que es la sesión 1 del seminario sobre necropolítica de Achille Mbembe o Aquil. Entonces voy a empezar a proyectar como la parte de resumen, que es este. Voy a tratar a ver si puedo quitar esta cosa, impide leer. ¿Alguien se acuerda en Zoom cómo quitar estos banners? Si se puede, como me ver. Pero bueno, estamos justo para acá reunidas para platicar, acercarnos, ¿no? Más bien a la obra de Mbembe, en especial Necropolítica, y a mí me tocó la versión italiana, lo compré allá hace unos años, ya lo había leído, pero ahora lo resumí de esta manera, en que el filósofo, un sociólogo también, ¿no? Camerunés, hace ahí su aporte, y está la introducción de un sociólogo de la Universidad de Bolonia, si no me equivoco, que le hace la introducción. Dice, no, el supuesto, que es la hipótesis de este ensayo, es que la expresión última de la soberanía, el Estado, la soberanía, pero ya no solo del Estado, sino de otros actores que detienen control territorial, ¿no? Pensando también en grupos armados, en gran medida reside en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir, ¿no? Acá se va a ver, ¿no? Ejemplos, etcétera. Y entonces me voy un poco con eso, tratando de leer las partes destacadas y hilar un poco el discurso. Esta es la introducción, ¿no? Aquí está la expresión de la soberanía en el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir, que ya lo retoma de Foucault. Entonces es aquel ámbito de la vida, soberanía, biopoder, necropoder son los conceptos acá. Esta es la introducción sobre el cual el poder ejerce su control. Vamos un poquito más acá. Entonces, ¿pero quién es titular? Se pregunta Mbembe. Esto es todavía en la introducción. ¿Quién tiene derecho y bajo qué condiciones a ejercer este poder de vida y muerte, ¿no? Él usa la noción de biopoder, pero dice que no es suficiente. Biopolítica, biopoder son conceptos, ¿no? Política de la vida y poder sobre la vida, traducidos de alguna manera, parafraseados, que usa Foucault. Al hablar incluso positivamente de la biopolítica sobre los sistemas de bienestar de Francia, su país, y del mundo, bueno, de Europa sobre todo, que de la cuna a la tumba, ¿no? Cuidan de alguna manera o controlan y disciplinan y canalizan la vida de las personas en sus aspectos totales, con un sistema estatal burocrático, ¿no? Pero en el sur global eso se ha traducido, y también ahora en el norte, en otros mecanismos desde finales del siglo XX y XXI más extremos, pero que ya se veían venir desde la colonia, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el índice, son 5 apartados en que va hilando una discusión entre lo filosófico, lo histórico, lo sociológico y el análisis de caso, sobre todo el de Palestina, el de la esclavitud histórica, el de la colonialidad, colonia histórica, la moderna, y refiriéndose a casos de África también, ¿no? Entonces va un poco sobre eso, no avanza aquí, ok. Entonces, el número 1, la política, el trabajo de la muerte y el volverse sujeto. Ahí a veces yo pongo apuntes que son de temas míos para hilar con contenidos, el trabajo de la memoria como opuesto al trabajo de la muerte, ¿no? Es una idea, pero nada más, incipiente. Pero entonces, ahí hay titulitos de cada página, más o menos, pero no tampoco voy a leer todo. Pero para responder a esa pregunta, ¿quién detiene ese poder? Habla de la relación entre esta soberanía y el estado de excepción. Esta noción del estado de excepción la refiere a Giorgio Agamben, o Agamben, cuando habla de los campos de concentración y exterminio nazistas, ¿no? El lugar en que la más absoluta condición humana jamás aparecida en la Tierra haya sido realizada, ¿no? Un estado de excepción permanente también es lo que caracteriza a veces la condición actual, y como hemos visto en pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el interés del autor es hacia esas figuras de la modernidad cuyo proyecto no es la batalla por la autonomía,
la modernidad positiva, ¿no? En ese aspecto de la ilustración, de la emancipación del individuo, de los derechos humanos, etcétera, sino la parte de la modernidad oscura, quizás así, el uso, o sea, el despojo, ¿no? La parte de la modernidad capitalista, occidental, colonial. Entonces, el uso sistemático e instrumental de la existencia humana y la destrucción material de poblaciones y cuerpos, ¿no? Estas figuras están lejos de ser excepcionales, sino que son casi la norma, en este sentido, en que todavía vivimos, aunque se vea menos. Vida y muerte son categorías básicas del sujeto más allá de la razón. Si la ilustración, el proyecto de la modernidad quería hacernos creer que simplemente con el hombre de hecho masculino, pero es que es un proyecto también que para despatriarcalizarse también tarda y no lo está, pero bueno, el hombre y la mujer son dotados de la razón como la verdad del sujeto. Lo que caracteriza el sujeto en la modernidad es la racionalidad instrumental también, esa capacidad, la ciencia, la fe en la ciencia, etc. En realidad podemos mirar hacia otras categorías mucho más palpables, como la vida y la muerte, definitorias de qué sujeto es. Sujeto es una creación ideológica, no es, no es la persona física, sino el sujeto sujetado a una ideología, creado socialmente, ¿no? Entonces, ese es un poco, volverse sujeto presupone entonces, citando ahí a Hegel, sostener el trabajo de la muerte también. Entonces, no solamente el proyecto de la razón y la ilustración, sino mirando desde donde él escribe también, pero que me parece. Claro, la perspectiva era relativamente nueva también cuando escribió el ensayo, que ya tiene creo que 2 décadas. Entonces, Mbembe sintetiza que la política es la muerte que vive una vida humana, siendo también esta la definición del saber y de la soberanía en términos absolutos, arriesgar la totalidad de la vida de alguien. Se va aclarando después. Eh, Soberanía como rechazo de los límites, muerte, ahí se hace clara. Lo político como la brecha, diferencia puesta en juego por la superación del límite. Eso es lo que entendí. Según Bataille, la muerte estructura, que cita mucho Mbembe a Georges Bataille, la idea de soberanía, lo político y el sujeto de 3 maneras. O sea, la idea de la vida y la muerte, en especial la muerte. Entonces ya no solo el proyecto de razón de la modernidad, ¿no? Me parece que va por ahí. En resumidas cuentas, definen la soberanía como el rechazo de aceptar los límites. O sea, es soberano quien rechaza los límites y los rebasa, tiene esa autonomía. Quien no es soberano no tiene esa autonomía, como en la esclavitud, por ejemplo, pero esclavitud, pues, como ¿no? En las diferencias que hay en la sociedad, desde cualquier desigualdad. El rechazo de aceptar los límites que el miedo de la muerte debería inducir al sujeto a considerar. Pues el mundo del soberano es el mundo en el cual el límite de la muerte es suprimido junto con ella, de alguna manera. La eternización, ¿no? del poder soberano, hasta dentro de las propias personas que lo encarnan, pero también en general. Eso entiendo y se refiere a un ejemplo que hace después también, en que el atentador, el atacante suicida, de alguna manera hasta busca eternizar con su acto el acto de suicidio y de homicidio que va a cometer en condición extrema, ¿no? No teniendo otros caminos, se puede explicar también de esa manera. Entonces, evade el límite de la muerte de una manera extrema. Entonces, vamos al siguiente. La soberanía, entonces, entendida como transgresión de las prohibiciones, reabre la cuestión de los límites de lo político, que no es en este caso el avance del movimiento dialéctico de la razón, como en la ilustración y la modernidad, sino que se entiende como esa brecha, ese brecha, que desorienta la idea misma del límite, que trastoca la frontera de un límite, ¿no? Y la diferencia puesta en juego por la violación del tabú. La violación de ese tabú es una parte de la definición de la soberanía acá, y es retar los límites de la muerte, ¿no? Ahí vamos entendiendo cómo entonces la muerte se vuelve un concepto político de violación de límites, en donde el poder soberano tiene una injerencia, el poder soberano de decidir quién vive y quién muere, es básicamente eso. Es como que va muy
básico, básico y filosófico del tema. Dos, el biopoder y la relación con el enemigo. A ver, lo político como trabajo de la muerte, un poco lo que refería antes, soberanía como derecho de matar. Va más claro, ¿no? Al Chile, podemos decir, al tema. Después de presentar una lectura de lo político como trabajo de la muerte, me dirijo ahora a la noción de soberanía, manifestada prevalentemente como derecho de matar. Entonces relaciona el concepto que tenía tintes negativos de control, de disciplinamiento, pero positivos también de cuidado, de alguna forma estatal, claro, desde una autoridad soberana del biopoder de Foucault, lo relaciona con el estado de excepción y el estado de sitio, analizando trayectorias según el estado de excepción y la relación con el enemigo se tornan bases normativas del derecho de matar, ¿no? La creación del enemigo interno que caracterizó los regímenes del Cono Sur, el delincuente como la creación del enemigo hoy en día, pueden ser referencias en un estado de excepción itinerante y permanente que tenemos de hecho en México, con la militarización, con el dominio de grupos criminales sobre barrios y colonias y territorios, etcétera, ¿no? Son solo para dar ejemplos de lo que a mí me resuena de esto. No estoy del todo seguro, pero estuve viendo que hay lecturas así, ¿no? También en México. ¿Cuál es la relación entre política y muerte en esos sistemas que solo funcionan en un estado de emergencia? Piensen en, desde la guerra al terrorismo del 2001, ¿cuántos años hemos estado sin una emergencia que justifique alguna medida excepcional? Ninguno. Prácticamente en alguna parte del mundo, y sobre todo, podemos decir, tanto en el norte como en el sur, y sobre todo acá, hay un estado de emergencia permanente. No importa qué título o qué nombre se le dé a la emergencia, ¿no? Entonces ahí es donde funciona ese poder de dar muerte, de decidir, de establecer prioridades. Biopoder como herramienta de racismo y el colonialismo. Acá empieza, yo creo, la parte histórica, pero dice, ¿de dónde viene esto que tenemos hoy? Entonces encuentra elementos, la esclavitud, la colonización europea, y no solo, quizás también la japonesa, por ejemplo, pero el nazismo como ya un escalón más de burocratización de esa idea de la muerte y idea y práctica. Y luego, pero luego la colonia moderna, la esclavitud moderna, los territorios palestinos, bueno, y la ocupación israelí, los genocidios de África y, ¿por qué no? Ya desde México ya se ha hecho la lectura, los espacios de excepción en la frontera donde son detenidos los que esperan asilo, los mismos refugiados, los centros de internación en Europa, son todos espacios de excepción que van por ahí. Pero ¿de dónde nació? Bueno, empezó con el biopoder, incluso desde Foucault, mediante la separación de quien debe vivir y quien debe morir en la especie humana, dividiéndola en subgrupos biológicamente distintos, racializaciones, etiquetando este proceso como racismo. Racialización lo puse yo, pero es lo mismo, ¿no? La raza, más que la clase, incluso, es prominente en los cálculos del biopoder. Baste pensar en el colonialismo, la idea de la no humanidad y de dominio sobre pueblos foráneos, tachados de salvajes, es la tecnología volcada a permitir el ejercicio del biopoder, a justificarlo, el viejo derecho soberano de la muerte. La condición para ser aceptable el acto de dar muerte es el racismo, la inferiorización, pues si no sería hasta inaceptable para hasta el perpetrador a veces, ¿no? Pero sí hay una justificación ahí. Es la forma misma en que los estados modernos funcionan, ¿no? El proyecto de la solución final nazista lo pone como ejemplo, y ese solo es la culminación de un largo proceso de industrialización de la muerte y deshumanización. O sea, no es que eso nace de la nada, es la aplicación al norte global, a la Alemania nazi, a toda Europa, de tecnologías, dispositivos, ideologías ya muy, muy bien testadas y practicadas hacia varios siglos, si digamos desde el proyecto de la modernidad, quizás desde la colonia americana, España, Portugal y luego mucho más, no mucho más, igual las otras, holandesas, francesas, alemanas, belgas, italianas, etcétera, después. Entonces, pero bueno, ese llega a un extremo de aplicarse en los territorios considerados civiles, ¿no? Ahí es donde está el quiebre que identifica. Eh, entonces, esclavitud de economía de plantación, experimentaciones biopolíticas para llevarnos al siglo XX.
que es ya la culminación de ese proyecto, de alguna manera, de exterminio sistemático, ¿no? Y que sigue bajo otras formas, ¿no? No se puede negar que la bomba atómica haya sido una continuación de eso, aunque viniera de los aliados y no del eje, ¿no? Por ejemplo. Esta genealogía del ascenso del terror, que es esta historia que acabo un poco de resumir, considera la esclavitud como una de las primeras experimentaciones, ¿no? Por ejemplo, ya a la fecha, esto lo puse yo, existe esto en el sistema productivo, esclavista, racializado, ya con luego interseccionalidades, también de género, de preferencias, de diversidad sexual, etcétera, etcétera, pero finalmente aquí el sistema generador inicial de esto es esto. Los batalles dominicanos, el cultivo del azúcar, las zonas económicas especiales, los centros de detención de migrantes, etcétera, ¿no? Entonces son esclavitud triple, pérdida y dominación absoluta, ¿no? Entonces, es una triple pérdida de una casa, de los derechos sobre el propio cuerpo y del estatus político hasta del ciudadano, como los apólides hoy en día, o los refugiados, ¿no? Entonces, acá yo, pues, hay un debate sobre el desaparecido como desaparecido social, que lo dejo para otra, pero esa catástrofe social tiene algo que ver acá. La expulsión de la humanidad en su conjunto y el término expulsión recurrente que lo usa también Saskia Sassen, ¿no? Ahí varias veces es recurrente no la cita porque en el ensayo es anterior incluso, pero ahí dialoga. La vida del esclavo en muchos sentidos es una forma de muerte en vida. Me hace pensar a lo que dicen las familias de los desaparecidos también, lo de la muerte en vida, cuando están en búsqueda y son anuladas de alguna manera del sistema, su esposo, su hijo no está catalogado como ni vivo ni muerto, y una situación así. En regímenes de apartheid que hay todavía, se realiza una peculiar formación de terror, sistema fundado en el terror que concatena biopoder, estado de excepción y estado de sitio, para los tres. Entonces, ok, esto lo dejamos. Se une entonces ya después esa masacre con la burocracia, la industrialización de la muerte. Primero en las colonias y luego en las plantaciones, los enclaves que tenemos en América Latina también, y luego ya con el nazismo, el estalinismo y muchos regímenes ya de todo tipo, ¿no? La colonia como nuda tierra, eso lo puse yo hablando de la nuda vida, nuda terra, ¿no? Sería tipo en latín, nuda vida o eh, de Agamben, de dominio fuera de la ley. En el imaginario, la filosofía y la práctica europea, la colonia representa el lugar en donde la soberanía consiste en el ejercicio del poder sin más, por fuera de la ley, ¿no? Ahí sí ella es necropolítica, no es la biopolítica del sistema de bienestar, ¿no? Sino que va a otra cosa. La soberanía es el poder de decidir en condiciones de estado de excepción, es otra definición de Carl Smith sobre esto, ¿no? Entonces, la colonia como formación de terror, aporta Mbembe, se entiende mejor si reconocemos la creación incluso de un orden jurídico europeo y esa domesticación de la guerra. Igualdad jurídica de todos los estados, se aplica el derecho de hacer la guerra, lo estamos viendo en Ucrania hoy, ¿no? ¿Qué límites, hasta dónde? Pero estamos todavía entre estados civilizados, entre triple comilla, ¿no? Pero por así decir, eran finalmente normas que son válidas en Europa. Vean la diferencia de cuando hay una guerra en Siria y cuando hay en Ucrania. O sea, todo lo que hemos visto, ¿no? De cómo los refugiados los reciben, de cómo se tratan entre sí los jefes de Estado y etcétera, a pesar de la retórica muy fuerte. Territorialización de la soberanía del Estado, o sea, la definición de fronteras en el contexto del orden global recientemente impuesto. Entonces, una guerra legítima era la de un Estado civilizado contra otro, mientras que la colonia era el territorio de arrasar y despojo. El despojo sigue hasta hoy, ¿no? Lo llamamos incluso así. Entonces, derecho y garantías suspendidos en la colonia, ¿no? Desde el derecho y desde la soberanía estatal. Entonces, ahí fue donde se experimentó. 3, los poderes de muerte y la ocupación colonial de la modernidad tardía. Está haciendo el recorrido histórico, pero siempre con referencias ya a lo moderno y luego llegamos ya a los casos muy actuales, ¿no? Ahorita está llegando todavía al nazismo.
pero constituye la forma original. La violencia era la forma original del derecho y la excepción proveía la estructura de la soberanía. En los imperios, ¿no? Cada fase del imperialismo implicó la introducción de ciertas tecnologías clave que luego culminan en el siglo XX, ¿no? Con la atómica, con los campos de concentración, las cámaras de gas, territorialización de la colonialidad y nuevas relaciones socioespaciales. Ahí hace un análisis muy interesante que a mí me parece geopolítico, geonecropolítico, que me gusta mucho esa rama de la geopolítica. Se trataba de inscribir en el suelo un nuevo orden en las colonias, ¿no? De relaciones sociales y espaciales, con nuevas fronteras, y eso se hace hoy en las ciudades, ¿no? Con la segregación socioespacial. Por eso estoy llamando conceptos que hemos trabajado, visto aquí con sus proyectos del cuerpo académico. Se puede llegar a explicar acá y lo hace. Bueno, Othon maneja muy bien Lefebvre, entre otros, pues va a lo mismo, no más que acá lo pone en un marco ya de violencia, poder, necropolítica, soberanía, pero se puede entrelazar muy bien hasta con Sassen, con el marxismo crítico de los geógrafos, etc. Estos imaginarios en suma proveyeron un contenido para el ejercicio de soberanía, que es también la racialización. El espacio entonces fue materia prima de la soberanía y de la violencia que ella traía consigo, y lo vamos a ver en Palestina, en Israel, en ciudades, Ciudad de México, etcétera, con los pisos que se construyen, en donde uno puede ir de su casa al otro lado de la ciudad sin cruzar por la ciudad de abajo. Y cuando eso se racializa o se segrega, pues tiene un tinte necropolítico, o cuando menos de segregación ligada a, ¿no? Entonces, ok, en el caso del régimen de apartheid de Sudáfrica, por ejemplo, era evidente, pero es evidente desde la zona, ¿no? La película también, pero la zona de marginación al ladito de la otra con grandes muros, como el mismo muro que se trata de construir todavía, pero que está en parte en el norte de México con Estados Unidos, ¿no? Como lo tenemos nosotros en nuestras ciudades, no hay que ir tan lejos como Tijuana. Entonces, espacio de poder de muerte en cuanto a construcción sociopolítica. La township de Sudáfrica puede considerarse una institución de control programada científicamente, o sea, el hecho de que estén concentrados tiene un fin. Ahora sí que entre lo bio y lo necropolítico, diría Foucault. Para Fanon, también, Franz Fanon, el proceso de construcción del espacio en estas ocupaciones coloniales se estructura mediante una división del espacio en compartimientos, o sea, crear líneas y fronteras. El espacio es la forma en que opera el poder de muerte, según Mbembe. Entonces, es el mix de distintos poderes disciplinares, biopolíticos y políticas de muerte. Palestina, ejemplo. La soberanía de estos lugares equivale a la capacidad de definir quién cuenta y quién no. En Colombia no se le llaman incluso los desechables. Hoy en día, dentro de la ocupación colonial de la modernidad tardía, difieren de antaño las combinaciones de poderes, estos, disciplinar, biopolítico y política de muerte. O sea, ya no es la biopolítica positiva que te vacunaba desde el inicio de tu vida y que luego te llevaba por hospitales públicos, pero también controlándote el servicio militar y todo lo del Estado, ¿no? Sino que ya va más allá, incluso hay un abandono de eso a favor de quien sí puede estar en ese sistema y quien mejor ni esté, ¿no? Para que se deje vivir, morir de alguna manera espontánea, ¿no? En el libre mercado y todo eso. Entonces, formaciones de terror en Palestina, dinámicas de fragmentación, soberanía vertical, otros conceptos geoespaciales. Ahí tiene otros autores que mencionan, pero vimos Lefebvre cómo podría apoyar en esto. Yo conozco poco del tema, entonces no habrá más que nos pueda decir Othon. Las dinámicas de fragmentación o segregación, que lo pongo yo para referirme también al trabajo que hizo Iván, territorial, cierre y expansión de los asentamientos israelíes tienen dos objetivos: imposibilitar todo desplazamiento y separar según el modelo del apartheid mediante límites internos. Células aisladas en donde la dispersión y segmentación redefinen de forma clara las relaciones entre espacio y soberanía. De hecho, ahí hasta hay momentos en Jerusalén que son estados diferentes, ¿no? Pero para comunicar el uno con el otro, hay esa soberanía vertical. La ocupación colonial opera a través de estructuras como puentes y pasos subterráneos que separan los espacios aéreos, donde se empieza a hablar incluso de soberanía aérea vertical. O sea, sobre ese espacio que no es espacio aéreo nacional, es el espacio superior de la ciudad y el inferior. Lo vemos en películas distópicas o de ciencia ficción, ¿no?
también. Basta pensar también en nuestras ciudades latinoamericanas y su segregación. Entonces, bueno, no está avanzando. A ver si para acá. Dispositivos ópticos urbanos, asentamientos de colonos se ven como dispositivos ópticos urbanos. Ocupación colonial, control, vigilancia, pero también, que eso es más clásico a la Foucault, más separación y reclusión, ocupación fragmentada, que es equivalente en muchos casos a una reclusión. Piensen, no sé, que San Juan de Abajo, ¿no? O lugares así, que lo he visto en una tesis de doctorado últimamente y efectivamente me responde a esta dinámica. Casi que se maten ahí, ¿no? Porque incluso es una colonia hasta con altos índices, pero esos altos índices de delincuencia, o no, más bien de violencia, pues cómo llegaron a causarse, ¿no? Son causa de la segregación posterior o fueron producidos por ella, ¿no? La soberanía vertical y la ocupación, acá fragmentada, separan comunidades, inducen una proliferación de lugares de violencia, transformando incluso el subsuelo y el espacio aéreo en zonas de conflicto y espacio de intervención policíaca, piensen las favelas, ¿no? En las montañitas ahí de cada metrópoli latinoamericana o brasileña, mediados por sofisticadas tecnologías, hasta drones, que se combinan con tácticas de guerras propias del sitio medieval, adaptadas al espacio urbano reticular del campo de refugiados, o yo diría, menos radical, pero sí de los barrios y colonias, ¿no? Esto le llaman infrastructural warfare, o sea, un estado de guerra infraestructural. Y el caso palestino, la ocupación colonial y la modernidad tardía es una concatenación de múltiples factores. Nuevamente, disciplinar, biopolítico a la Foucault y necropolítico a la Mbembe, ahora sí. El estado de sitio es de por sí una institución militar, pero no implica que eso nos esté provocando desde grupos fácticos, ilegales de otro tipo, no necesariamente militares. Pero claro que cuando es militarizada, también la seguridad, el estado de sitio adquiere todos los tintes que tiene dentro de ese contexto militar. Entonces, poblaciones enteras sobre las cuales se ejerce esa soberanía, que repito, es ese derecho de decidir quién vive y quién muere. Máquinas de guerras y heteronomía, o sea, la ausencia de autonomía, dependencia externa. Al inicio mencioné que hablamos de autonomía dentro de la soberanía, pero para quien puede eh, franquear esos límites, ¿no? Que la soberanía era el límite y que es también la muerte, quien puede franquearlo, jugar en la brecha, etcétera, tiene el poder soberano y decidir quién vive y quién muere, como lo hace un jefe de plaza cuando le llaman para ver si ese carro desaparece o no, porque si sucede así, un jefe de plaza, entiendo, el jefe de plaza puede ser un ministerio público, un militar o un delincuente propiamente dicho, ¿eh? Es decir, me refiero a los poderes que están ahí, que pueden ejercer control. Entonces, un poquito me sirve a mí interpretar cosas, ¿no? Esto. Las guerras contemporáneas tienen más el fin de morder y huir que el objetivo de conquistar y controlar territorios. Aquí viene la parte que muchas veces discutimos también con Otón ahí y los del departamento de, bueno, máquinas de guerra, ahorita lo definen bien, pero de esas guerras del siglo XXI que no están tan bien tipificadas en los convenios internacionales, el Estatuto de Roma y la Corte Penal, el derecho internacional humanitario que todavía se quedó un poco al siglo XX y entonces hay guerras móviles con actores móviles que perpetran de todo, desapariciones, conquista, despojos, abandonos, etcétera, y desplazamientos forzados que causan, que hemos visto experimentar en el sur global desde África a Colombia, por ejemplo, o Centroamérica, y ahora se experimenta y se consolida en México. Y lo explicamos a veces desde categorías muy familiares que no nos explican ya tanto como los narcos, ¿no? Entonces, bueno, habla de estas guerras, sin profundizar demasiado ahí, que creo que lo hacen otros autores, sobre estas formas modernas de la guerra. Entonces, este en azul, ¿no? Emerge un cambio en un entramado de poderes incompletos y superpuestos, que a mí me parece describe bien lo que sucede en Iguala con Ayotzinapa, ¿no? Poderes incompletos y superpuestos, donde las responsabilidades se superponen, sí las hay, pero son diferentes instancias jurídicas y fidelidades. Fidelidades dentro de la Procura y la Fiscalía actual, ¿qué fidelidades hay? A mí me suena
contrapuestas una con la otra, ¿no? Incluso. Qué multipolaridad, ¿no? Como personalidades y como instituciones hay. Sistemas de soberanía asimétricos, suzerainties, o no sé si es inglés, creo que sí, y los enclaves, que disputan el derecho a gobernar sobre una minera, sobre un ducto de Huachicol, sobre Celaya, sobre Iguala, sobre la ruta, sobre el punto fronterizo, sobre el centro de detención, o sea, qué sucede ahí en ese entramado. Entonces, pues habla de las máquinas de guerra, sobre todo desde su contexto africano, con privatización de la violencia, se lo agregué, pero en que se usan medios de coerción en el interior de sus territorios espérame, ya no pueden afirmar y detener el monopolio de la violencia legítima, que está en lo que estamos viendo acá. Pues la misma coerción se ha vuelto una mercancía. Entonces, la violencia se ha también privatizado y las milicias urbanas, ejércitos privados, de señores locales, empresas de vigilancia privada, ¿no? Como desde García Luna, que era un empresario de la vigilancia privada, hecho secretario y jefe de la Policía Nacional, digamos así, de la AFI, cuando pone su propia empresa, ¿qué interés tiene, no? Bueno, ahora ya es la proliferación de gente armada, ahí está el programa de Otón para el desarme ciudadano, ¿no? Pero hasta cómo llegamos acá. Y los ejércitos estatales sostienen tener el derecho de usar la violencia de matar. Entonces, grupos que despliegan violencia no estatal, proveedores de recursos fundamentales, fuerza de trabajo y minerales en el caso de ellos, pero pensemos en los Zetas en la cuenca de Burgos, Sinaloa, Jalisco, Santa Rosa de Lima con el petróleo, y muchas más, ¿no? Recursos que hay, recursos portuarios, aduanales, fronterizos de ambos lados, etcétera. Entonces, las máquinas de guerra son grupos reducidos de hombres armados, como pensemos en un convoy del cártel Jalisco Nueva Generación, como a veces los vemos, hasta en cámara a veces, que andan en formaciones de 8, ¿no? Que parecen justo como el ejército en guerra, como hemos visto en Rusia, ¿no? En Ucrania, por ejemplo, que andan así y barren una calle en donde hay chavos en las esquinas, hacen su forma de reclutamiento forzado y limpieza social con los supuestos desechables y son dejados ahí hacer eso, ¿no? Actuar. Entonces ahí existe eso, lo que denuncian muchas familias, ¿no? De ciertas colonias. Son organizaciones polimorfas y difusas. Eso lo hacen las milicias en Brasil, en Colombia, o sea, los ex paramilitares o militares de antes, o las facciones, que son los grupos criminales propiamente dichos en Brasil. Y bueno, en Colombia serían las BACRIMs, ¿no? Las bandas criminales. Un poco para dar un poco un diccionario sudamericano, portugués, español, de esas formaciones que aquí todavía le seguimos llamando que los narcos, pero va un poco más allá, me parece, ¿no? Digo, esa discusión son hipótesis, tampoco alguien tiene certeza, pero entonces la máquina de guerra combina una pluralidad de funciones, muchas funciones, como una organización política, compañía mercantil, hasta de mercenarios, enseñan, capacitan como los caidiles y los zetas, a otros en técnicas de desaparición, ocultamiento, tortura, descuartizamientos, etcétera, ¿no? O sea, en todo. Pueden hasta acuñar su propia moneda o sus propias fidelidades locales que les dan ciertas garantías de impunidad, etcétera, ¿no? Pensemos acá quizás hasta en el ISIS, ¿no? El Estado Islámico y así, eso sí fue incluso más fuerte que esto, en grupos de autodefensa dudosos de México, ¿no? O de Michoacán, que están ahí en el límite entre una cosa y otra, lo legal y no. Entonces, en los 80 hay una relación visible en África entre fragmentación espacial e inestabilidad monetaria. Pensemos cómo la década perdida de los 80 de América Latina, las crisis del 82 y del 95 en México tienen algún parecido con eso, ¿no? Se fue acabando la liquidez, se concentró en ciertos circuitos restringidos, inversionistas transnacionales que permitieron a los más poderosos, incluyendo la mafia, podríamos decir, de arriba, ¿no? De todo tipo, controlar, privatizar, subordinar mediante el mecanismo de la deuda que produce individuos sujetos endeudados y nexos políticos de fidelidad, el flujo de capitales y la concentración de movimientos cerca de centros extractivos de alto valor
que hay muchísimos. En México está concesionado, no me acuerdo si más del 50 o 60% del territorio, ¿no? En donde hay más de 1.500 conflictos mineros, entonces no está tan lejos, que crean verdaderas enclaves. Y el crimen de Iguala no se explica sin las minas de Carrizalillo, Mezcala, Eduardo Neri. Están ahí y eso es Guerreros Unidos, es Beltrán Leiva, es Ejército, es Bélicos, ¿no? La policía de Iguala, es la policía de Huitzuco, etcétera, la estatal y la federal. Entonces ahí un poquito me llama la atención aquí cómo lo trabaja en Bembe. Lugares privilegiados se transforman en lugares para la guerra y la muerte fuera casi de control. Hay guardias blancas, ejidatarios que reciben su cuota y otros que no y se pelean, alcaldes corrompidos, pensemos casos de Abarca, ¿no? No, solo para mencionar uno. La conexión entre máquinas de guerra y extractivismo se hizo evidente y también acá. Se habla de un caso de allá, pero me parece muy, muy sugerente. Mecanismos altamente organizados de depredación, despoblamiento, y entonces tenemos ahí los refugiados internos y redes internacionales de diáspora que les proveen material, soporte financiero. Hubo un momento en que Proceso publicó que los autodefensas de Michoacán tenían diásporas en Estados Unidos que les estaban dando para los medios que eran de uso exclusivo del ejército, muy caros, y las camionetas. No estoy quitándole valor al movimiento de Mireles, ¿no? O a lo que sucedió. Simplemente que para financiarse hay que tener empresarios del hierro, del aguacate, del limón, y en Estados Unidos también, que apoyan esa manera de defenderse en algún momento, pero también luego de coludirse algunos grupos, ¿no? Entonces, ahí me hace pensar, ni siquiera aquí lo había puesto, vamos hacia el final. Nueva gubernamentalidad, expulsiones que se están dando en estos territorios, que explotan máquinas, con las máquinas de guerra son también máquinas de explotación. Tecnologías de la destrucción y la expulsión se preocupan ya menos de la biopolítica, ya menos de incluir, como diría Sassen, y más de expulsar, más menos de incluir en aparatos disciplinares escuelas, militares, de incluir pues en la biopolítica, sino de más bien de excluir. Entonces, ahí va un poco con lo de Sassen. Aquí él hace consideraciones, quizás estas son muy bonitas, no bonitas, son muy tristes, pero digamos muy sugerentes, etcétera, pero quizás para pasar adelante y dejar a Otón la palabra, habla de los huesos, de la amputación, de la marca en el cuerpo, etcétera. Y hacia el final, el movimiento y sobre el metal, habla de las lógicas de los llamados terroristas, pero digamos de los atacantes, que desde lugares segregados, esclavizados, colonizados, enclaves, todo lo que menciona, ¿no? Plantaciones modernas, etcétera, esa soberanía vertical, etcétera, segregados, tienen solo la única manera de ejercer soberanía como pueblo o como personas, y aquí habla de la muerte y el terror y la libertad, que son dos lógicas, ¿no? Habla del sobreviviente, de ataques, en que es el único que en un ataque armado queda vivo, en donde también tiene una euforía, una satisfacción. Sobrevivir es ese instante se le da poder, y quizás es lo único que tiene, ¿no? Y en cambio, para el atacante suicida, el enemigo es una presa a perseguir, le tiende una trampa, pero él mismo muere. Aún así, lo puede interpretar como el signo del futuro porque estableció un movimiento, va a ser memoria, va a ser eternidad, va a establecer ese momento de supremacía para derrotar su propia mortalidad. Entonces, bueno, explora la relación entre el terror, la libertad y el sacrificio en una segunda parte de esto y va concluyendo. El sacrificio como muerte de sí supera el tabú del suicidio y del homicidio a la vez. Y en la modernidad tardía, la condición permanente de dolor, como es en la esclavitud y el colonialismo, es lo que motiva estos actos, ¿no? Y el terror y la ausencia de libertad caracterizan entonces los regímenes esclavistas o coloniales en la modernidad tardía, hoy, por lo que la vida bajo estos equivale a una condición permanente de dolor. Entonces, en un escenario que se acerca a la locura en Palestina, ¿no? Entonces afirman la libertad y nos hace pensar en la misma idea de libertad, que la única que te queda es casi matarte. La vivencia de la muerte es como una liberación del terror y la esclavitud,
y esta preferencia nos habla de la esencia misma de esa libertad extrema y último acto y único que tiene de soberanía para controlar quién vive y quién muere. Solo puede controlar la de sí mismo y matarse para ejercerla, ¿no? Pero en un ataque ideologizado, claro. Sugiere que en estos casos podemos representar la muerte como agencia, ¿no? Y ok, conclusiones que ponen Bembe así, entonces lo leo y acabo. Sí, está en la última página. Formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte, al necropoder, reconfiguran las relaciones que existen entre resistencia, sacrificio y terror. Noción de biopoder es insuficiente para dar cuenta, entonces ya basta solo con Foucault, sino que desde el sur, necropoder, necropolítica también. Se proponen, por tanto, nociones de esto, ¿no? Política de muerte y poderes de muerte. Incluyen y describen varias formas en que en nuestro mundo contemporáneo las armas son utilizadas para producir la máxima destrucción de personas, crear mundos de muertes, formas nuevas y únicas de existencia social en las que poblaciones enteras son sujetadas a condiciones de vida que las colocan en condición de muerte en vida. Pensemos en las rebeliones de las víctimas también, ¿no? Acá, y de cuántos sufrieron agravios desde mínimo los años 60, 70, etcétera. La misma expresión que en otro contexto, pero con ciertas características similares, usan las y los familiares. Okay. Esa es una reflexión mía, me gustaría poner la discusión, pero el ensayo evidencia también algunas de las topografías reprimidas de la crueldad de Mbembe, la plantación, la colonia y lo nuevo de eso, sugiriendo que en condiciones de ejercicios de poder de muerte se ofuscan las líneas de separación entre lo que es una genuina resistencia, que puede ser una organización colectiva hasta de las víctimas, y el extremo del suicidio, suicidio-homicidio, entre sacrificio y redención en la muerte, entre martirio, como son algunos que se creen eso, como sujetos, se interpretan así y van a morir, y la libertad. Van a morir simplemente tratando de estar cerca de la frontera con Israel, porque ahí les disparan, ¿no? No tiene que ser el suicida en el sentido tan politizado, ideologizado o que se hace explotar, sino es simplemente ser una reportera que va a tomarle una foto a un soldado israelí, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muchísimos son los ecos y resonancias de esto. Yo acá seleccioné dos lecturas aconsejables para nuestros casos latinoamericanos: Necropolítica, Biopoder, Biopolítica y Resistencias Distópicas, más todo el trabajo de Ariadna Esteves en libros sobre la radicalidad posible de los derechos humanos, ahí con Daniel Vázquez también, y en lecturas sobre Trump, la migración. Ella hace una cada año de estos temas y me gustan, ¿no? El capitalismo Gore también agarra bastante de ahí, con Sayak Valencia, ¿no? Desde el feminismo y eso. Entonces, este también me interesó mucho, Violencia en Buenaventura, Colombia, otro enclave, puerto, ahí sí que racializado, en el sentido de que el 90% son afrodescendientes, pero es un puerto como si fuera Lázaro Cárdenas, Manzanillo, estos estratégicos del Pacífico, con todo tipo de tráfico y flujos. Reflexiones desde la perspectiva de Aníbal Quijano, que era el otro autor que queríamos trabajar con Jorge cuando pueda volver acá al cuerpo, era su tarea, lo de colonial con Quijano y Escobar, colombiano, y Gustavo Esteva y Mbembe de hacer ese diálogo, ¿no? Y Walter Mignolo también. Eran un poco los que íbamos a trabajar desde lo de colonial acá. Si alguien se anima, y aquí lo cierro, para dar lectura resumidas o darnos lecturas que podamos discutir en otro seminario el próximo semestre, estaría genial, ¿no? Entonces lo dejo acá. Perdón, fue mucho, pero creo que es la introducción inicial y ya todas a lo mejor las otras, no sé, imagino que son más breves. Espero no haber tomado demasiado, pero era todo el tema es complejo en sí. Que le dejaría la palabra a Otón y luego totalmente al grupo. No sé si ahorita hay antes de Otón algún texto que escribieron en chat, que hay varias. Sí, los leemos después si les parece para no bajar tanto la tensión del tema. Vas Otón entonces. Y ahí apuntamos. Bueno, muchas gracias, pues es un gusto estar en esta reunión de análisis de la obra de Mbembe. Creo que un tema importante que hay que destacar, pues es que, y muy, muy destacado, es que él es camerunés,
es un académico joven, relativamente joven, y estudió en la Sorbona en París, ¿no? Entonces, yo lo conocí en la UNAM, estudiando el doctorado, y algo que siempre me ha llamado mucho la atención de la obra de Mbembe es que, pues, él refiere a un universo muy distinto, ¿no? Dado su origen camerunés. O sea, él habla de otras circunstancias y otros territorios que tienen una resonancia muy fuerte con procesos similares en lo que ocurre en distintos espacios, o sea, en Colombia, en México, desde luego, como decía Fabricio, en la obra aborda muchos temas sobre Israel y sobre Sudáfrica, yo digamos de una forma intuitiva, pensaba que el capitalismo contemporáneo se está reproduciendo de acuerdo al modelo de apartheid sudafricano, ¿no? Entonces, como que hay ciertas ramificaciones entre este modelo de segregación territorial de Sudáfrica y de Israel, y creo que es un modelo global, ¿no? Y lo que me encantó de esta lectura pues es que aquí el Membe explica claramente en qué consiste este modelo de apartheid bajo el cual se están desarrollando nuestras sociedades. Yo tomé algunos apuntes que voy a permitirme leer. Bueno, él habla mucho de la soberanía como un poder de dar vida o muerte del que disponen los dirigentes sobre su pueblo, ¿no? Entonces, tiene estos dos elementos, como el papel de administrar la vida, pero también la muerte, ¿no? Y respecto a la muerte, dice que hay dirigentes de facto que ejercen su autoridad mediante el uso de la violencia, y entonces estos actores se arrogan el derecho de decidir sobre la vida de los gobernados. La necropolítica se define como la cosificación del ser humano propia del capitalismo. Aquí probablemente habría que entrar en una discusión muy profunda, porque bueno, hay muchos antecedentes históricos, digamos, de prácticas de necropolítica anteriores al sistema actual, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora para teoría política estaba revisando cosas del Imperio Romano y veía que para los romanos los esclavos eran como extensión de otra persona, eran como las manos de una persona, pero obviamente pues simplemente unas manos desprovistas de cualquier humanidad, ¿no? Ahora también con este escándalo farandulero de Inglaterra, salieron muchas noticias sobre el tema de que Jamaica estaba pensando en reclamar su soberanía. Entonces dio una discusión sobre cómo se levantó la esclavitud en Inglaterra, y lo que ocurrió es que los ingleses, el Estado inglés tuvo que pagar una muy, muy fuerte cantidad para compensación para abolir la esclavitud, pero ¿a quién creen que se la pagó? No se la pagó a los esclavos, sino a los propietarios de los esclavos, porque incluso estas oligarquías de propietarios de esclavos se arrogaron de abogados y decían, bueno, pues los esclavos básicamente deben ser considerados como propiedad, entonces si el Estado quiere abolir la esclavitud, le tiene que pagar a los propietarios, ¿no? Entonces vemos que hay muchas ramificaciones, muchos casos globales en donde este concepto de necropolítica creo que tiene mucha validez, y por eso es muy recomendable la obra de Mbembe, porque además, como vimos aquí mismo en el chat, como que puede ser útil para las reflexiones específicas que tenemos, ¿no? O sea, Ulises comentó temas de salud, Fabricio temas de violencia. Yo hice como una lectura muy basada, por ejemplo, en el tema del ordenamiento territorial. Bueno, se menciona también la obra de Sayak Valencia, que es el capitalismo Gore, que ya es como una fase quizá posterior a la necropolítica, que es una forma de organización pues basada en el terror y la deshumanización absoluta, ¿no? Se define como formas de acumulación del capital, pero el fin absoluto es únicamente la acumulación de capital. Desde luego, esta noción disputa las nociones tradicionales de soberanía en la ciencia política y las relaciones internacionales. Creo que también por eso es riquísima la obra de Mbembe, porque viene de otra visión que desafía las convenciones
jerárquicas, eurocéntricas y occidentalizadas bajo las cuales se ha construido la academia, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante como dar un espacio pues a un intelectual que verdaderamente desafía las convenciones sobre lo cual damos como natural o damos como dado, ¿no? Dice, la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder. Y ulteriormente la soberanía también es un derecho de matar. Y digamos, en este derecho de matar, hay algo interesante porque Mbembe enlaza la noción Foucaultiana de biopoder con dos conceptos, que es el estado de excepción y el estado de sitio, ¿no? O sea, como que este estado permanente de terror ya se convierte en una normalidad, ¿no? Y digamos, esta justificación del poder de la existencia de un estado de excepción también se articula con la construcción de un imaginario y una relación de enemistad, en donde hay una noción ficcionalizada del enemigo, ¿no? Esto creo que es muy, muy importante porque desde luego lo vimos desde el inicio de la mal llamada guerra contra las drogas en México, y de hecho, pues la política antidrogas está muy basada en estas ficcionalizaciones sobre lo que significa narco, cártel y todo este slang que gusta tanto en el periodismo, a veces sin mucho análisis, ¿no? Y digamos, en este proceso de necropolítica hay una erradicación de la condición humana de la pluralidad como objetivo, ¿no? O sea, hay como, se borran las diversidades y las identidades, ¿no? Mencionan Meme que la condición de esclavo es resultado de una triple pérdida: la pérdida de un hogar, la pérdida de derechos sobre su cuerpo y la pérdida sobre su estatus político, ¿no? Es bien interesante cómo todos estos temas de esclavitud estuvieron permanentemente ocultados como parte de la producción académica, y pues ahora como que hay una nueva reflexión en distintos países. Digo que no parte de cero, obviamente, porque pues, hay obras que son muy ilustrativas de cómo se manejaba la esclavitud en México o cómo se manejaba la violencia en distintos territorios, ¿no? Yo hace tiempo, por ejemplo, hace poco leí un libro de Paco Ignacio Taibo sobre la violencia en la zona yaqui, en Sonora, y pues es un relato verdaderamente estrujante, ¿no? Muy bien documentado, pero por ejemplo hay un dato que Paco Ignacio no toma, pero que es muy importante de la violencia a los yaquis en Sonora, que sí se menciona en México Bárbaro, en donde se menciona que se secuestraba a los indígenas yaquis, se les mandaba a trabajar a las plantaciones de Nequén a Yucatán, y todo esto tenía un dispositivo militar de control. Entonces, había unos generales que, digamos, eran los responsables de tráfico de yaquis a Yucatán, y para demostrar, porque ellos llevaban como una contabilidad en un librito de cuántas personas secuestraban. Entonces, para demostrar que efectivamente eran las personas, les cortaban los oídos, ¿no? Y esas eran las muestras de los yaquis secuestrados, llevados a trabajar a Yucatán. Entonces, cuando uno ve estos antecedentes históricos, pues tal vez entiendes un poco más cómo se encuadran estas lógicas de violencia horrorosas como las que vimos en Coahuila o como las que vimos en Guerrero, Michoacán, en Morelos, en Veracruz, en prácticamente todo el país, ¿no? Bueno, eh, eh, él también hace una referencia muy, muy importante que creo que es crucial para entender las violencias, que tiene que ver con el ejercicio de la violencia europea, que es como una especie de jus publicum europeum, que es un derecho de guerra que establecen las potencias coloniales, llámese España, llámese Francia, llámese Gran Bretaña, Holanda, ¿no? Y dice, matar o acordar se considera como una de las, o acordar la paz se considera como una de las funciones
principales de todo el Estado. Dice, la centralidad del Estado en la racionalidad de la guerra deriva del hecho de que el Estado es el modelo de la unidad política, un principio de organización racional y la encarnación de una idea universal y un signo de moralidad, ¿no? Entonces, también hay todo un entramado discursivo en el cual las potencias coloniales buscaron establecer un orden e imponer una legalidad, ¿no? Sin embargo, la guerra colonial no está sometida a reglas legales e instituciones y tampoco es una actividad legalmente codificada, ¿no? O sea, creo que sí es importante para nosotros como latinoamericanos entender las lógicas de horror que impuso la esclavitud en todos nuestros países, ¿no? Eh, y estos no eran temas prioritarios en la ciencia política ni en las RIs, y ahora sí lo son, por supuesto, ¿no? Las guerras imperiales se establecen con el propósito de destruir poderes locales, ejercer un control militar sobre la población civil, y entonces la violencia se constituye como la fuente original del derecho, ¿no? Aquí me recuerda mucho a las ideas de Charles Tilly, en el sentido de que muchas veces los grupos de criminales se establecen como protoestados, que establecen la violencia pues como una forma de diálogo, como una forma de poder y también como una forma de control. La ocupación colonial tiene el objeto de establecerse como forma de adquirir, delimitar y tener el control físico y geográfico. O sea, no es esta dominación en lo abstracto, sino en lo físico, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, como dijo Fabricio, retomo muchas ideas de Lefebvre, ¿no? Que me parecen brillantes, sobre todo una, en el sentido de que el capital siempre se manifiesta en el espacio, ¿no? Y hay que analizar, por eso es tan importante el análisis del espacio. Dice Mbembe que esta ocupación colonial se trata de inscribir sobre el terreno de un nuevo conjunto de relaciones sociales y espaciales, que produce nuevas líneas de demarcación, jerarquías, zonas y enclaves. Y aquí es donde entran a una autora que yo no conozco, pero me interesa mucho conocer a raíz de esta lectura, que es Belinda Bozzoli, que habla de los townships en África, ¿no? O sea, cómo todos estos espacios de segregación se establecieron en los barrios negros, porque el caso sudafricano es poco conocido, pero súper interesante, porque no sé si sepan ustedes que la gente que vivía en los townships iba a trabajar al centro y después estaban obligados a salir. Y, por ejemplo, trabajaban muchas veces en haciendas o grandes extensiones, y había unos letreros en donde decía que si los afros no salían del territorio de trabajo a ciertas horas, pues quedaban a merced de policías, de perros o de militares que podían matarlos por estar ahí en en las horas equivocadas. O sea, tenían que ir a trabajar y terminando de trabajar se tenían que ir, ¿no? Entonces, el concepto de Bozzoli que cita Mbembe es que el township es un lugar donde se sufría pobreza y opresión por raza y por clase. Y aquí obviamente retoma muchas ideas de Frantz Fanon, que bueno, creo que también hay que poner un contexto rapidísimo de Frantz Fanon, que es originario de Martinica, que la historia de Martinica es fantástica, porque a pesar de ser una isla pequeña, pues fue uno de los principales productores mundiales de caña de azúcar. Entonces ahí hubo un proceso de esclavitud y de explotación terrible de los franceses. La esposa de Napoleón era de la Martinica, entonces curiosamente en esta estratificación social era mal vista por ser de Martinica y no de Francia, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia, ¿no? Pero Frantz Fanon creo que abrió muchas vetas de pensamiento y de organización política en la lucha anticolonial en el momento en que se dio, sobre todo en los 50s y los 60s, que fue famosísimo en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, también en América Latina.
su obra pues, más conocida es la de Los Condenados de la Tierra. Miren, a mí me gusta, o sea, evidentemente hay que conocerlo, hay que leer a Frantz Fanon, porque sí fue inspirador del pensamiento anticolonial y de lo que se escribió mucho tiempo después. Pero una parte que tal vez no está tan actualizada y no me gusta mucho es que Frantz Fanon dice que al colonialismo hay que combatirlo a cuchillos, o sea, no hay otra forma de deshacernos de los poderes coloniales más que mediante pues, la defensa de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que eso resta un poco de poder analítico. Yo entiendo que obviamente lo hizo en una efervescencia política e histórica en la cual pues había que derrotar a las potencias coloniales políticamente, ¿no? Pero por eso me gusta más Membe, porque es una versión más actualizada y como más racionalizada, o sea, simplemente él creo que lo que está haciendo es describiendo cómo operan estos fenómenos y cómo se aplican en la actualidad, ¿no? Entonces, con base en algunas de estas ideas, Mbembe dice que hay una forma de operar el poder de la muerte, y este es a través de la ciudad del colonizado, del indígena, la ciudad negra, la medina o barrio árabe, y por excelencia, por definición o como consecuencia, la reserva es un lugar de mala fama, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ustedes claramente cómo se van estableciendo, por ejemplo, los barrios árabes en París, o los barrios indios, o los barrios chinos en ciertos lugares, o los barrios latinos en los Estados Unidos. Entonces, es muy interesante esta forma de organización espacial y como esta atribución y estigma social que se va construyendo en torno a ellos, ¿no? Dice, y esto pues personalmente me parece lamentable, dice que la forma más redonda del necropoder es la ocupación colonial de Palestina. Pese a que cualquier demarcación sobre la base de identidad pura es imposible, o sea, cualquiera que conoce un poco el fenómeno del conflicto árabe-israelí sabe muy bien que árabes e israelíes estuvieron cruzados viviendo en el mismo barrio, o sea, Jerusalén, pensemos en el Jerusalén antiguo, ¿no? Y paradójicamente convivieron pacíficamente hasta que surgió el sionismo, y posteriormente pues toda la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel, pero pues de hecho son hasta una misma familia étnica, árabes y israelíes, ¿no? Se podría decir pues, que son primos, ¿no? Bueno, entonces él habla de que en Gaza se da una formación específica del terror llamado necropoder, que presenta una dinámica de fragmentación territorial, acceso prohibido a ciertas zonas, que eso, vamos, aquí mismo lo podemos ver y en todo el país, desde luego, como hay colonias pues, donde de plano no puedes entrar sin presentar 5,000 credenciales de identificación, y por otra parte la expansión de las colonias periféricas, ¿no? Entonces, dice que el objetivo es llevar a cabo la segregación según el modelo de Estado del apartheid. Esto lo dice claramente en la página 48. La ocupación colonial es una ocupación fragmentaria que sigue las líneas del urbanismo del mundo contemporáneo. Entonces podemos ver cómo por una parte se establecen enclaves periféricos y por otra parte comunidades cercadas, que son pues, obviamente como barrios exclusivos con un acceso muy controlado, que se define desde el urbanismo como las gated communities, ¿no? Entonces se establece un fenómeno muy extraño que él cita, que lo mencionó Frantz Fanon, que es el tema de la exclusividad recíproca. Esto quiere decir que tú puedes tener una vida completamente ajena a la vida del otro a pesar de compartir el mismo espacio físico, ¿no? Pensemos así muy, muy inmediato y además, pues obviamente a todos nos hace sentido en la vida que tenemos acá en la Ibero y en las ladrilleras del refugio, ¿no? O la que tienen los palestinos y los judíos, porque evidentemente también en Palestina hay una migración hacia Israel muy parecida a la que se daba en Sudáfrica, en el sentido de que los palestinos tienen que ir a trabajar, porque además pues es una población joven que hace tareas duras,
y entonces tienen que tener un permiso de Israel para cruzar los territorios ocupados, ¿no? Pero el objetivo del diseño espacial, pues es que las vidas de ambos no se entrecrucen nunca, ¿no? A pesar de que compartan este espacio. Dice, se trata de dos geografías separadas que ocupan el mismo paisaje. Y como consecuencia lógica, dice Mbembe, la ocupación colonial fragmentada conlleva a la proliferación de espacios de violencia, ¿no? Y vamos, hasta si vemos cómo se está reproduciendo la vida en la zona metropolitana de la Ciudad de México, podemos ver claramente cómo hay una fragmentación terrible del espacio urbano, en donde por un lado tenemos una gentrificación del centro de la Ciudad de México y un masivo desplazamiento de millones de personas diario que viven en toda la zona conurbada del Estado de México, ¿no? Entonces, digamos, en todo el proceso que trata de describir Membe, él ve, creo que esto es muy importante, un encadenamiento de poderes múltiples que se podría resumir en disciplinar, en biopolítico y en necropolítico. O sea, esto explicado tendría que ver con que este proceso se da con una organización de la violencia, una organización sobre la vida y una organización sobre la muerte, pero no es uno u otro, sino más bien es una cuestión combinada, ¿no? Que me parece una idea muy, muy poderosa. Él habla, ay, qué bueno sería que se leyera ahora acá, de una militarización de la vida cotidiana, ¿no? Como un fenómeno global. Dice, se otorga a los comandantes militares locales libertad de matar a quien les parezca y donde les parezca, ¿no? Y en ese sentido se pueden dar ejecuciones a cielo abierto o matanzas invisibles, ¿no? Entonces, digamos, en el primer caso, en el primer ejemplo, podríamos hablar de las desapariciones o cuestiones de que Fabricio es estudioso y especialista de esto, como la cuestión que se ve, pero también la matanza poco a poco, gota a gota, ¿no? Como la vuelta de tuerca, y aquí me imagino la idea, por ejemplo, del desplazamiento de los palestinos, ¿no? Si ustedes ven cómo han evolucionado los mapas territoriales en Palestina, pues han visto que poco a poco los van desplazando, van instalando colonias que legalmente son territorios palestinos, pero la idea es pues, irlos haciendo invisibles, irlos desapareciendo del territorio para que se asimilen, ¿no? Y bueno, evidentemente esto en México lo conocemos muy bien por toda la cuestión de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, imaginemos una zona de playa donde antes había un terreno, cerca de donde había un terreno ejidal, entonces, bueno, pues ahora quieren hacer un resort muy bonito, entonces esos territorios y esas identidades, pues simplemente las desplazan a otro lugar, ¿no? Aquí el problema es que las operaciones militares y el ejercicio del derecho de matar ya no son monopolio único de los estados y el ejército regular ya no es el único medio capaz de ejecutar esas funciones. Y aquí, bueno, me vino a la mente todo lo que he leído sobre la privatización de la seguridad, el surgimiento de las estructuras delincuenciales irregulares, que a veces, por ejemplo, en el caso de Colombia, es mejor que ellos hagan como el trabajo sucio, porque no necesariamente son responsables de derechos humanos, ¿no? Entonces, en algún momento, y lo dice clarísimo Mbembe, y me parece una idea bien poderosa, el Estado puede utilizar estructuras irregulares para salvarse de la pesada tarea de cumplir derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos, en este entrecruzamiento, que también es un tema súper polémico en la sociología y en la ciencia política, que es hasta dónde llegan las fronteras de lo legal y lo ilegal. El caso Ayotzinapa, evidentemente, es como esta muestra de cómo se entrecruzan estas dimensiones de un poder constituido, digamos, municipio, pero también Guerreros Unidos, que había una articulación entre el poder constituido y los Guerreros Unidos, y también otra articulación respecto al ejército. En esto estoy siendo totalmente descriptivo, ¿no? Porque creo que hay pruebas sobre ello.
Entonces ya no se puede establecer, dicen Bembe, una distinción entre lo interno o lo externo, referido a lo interno como el Estado y lo externo como lo ilegal, ¿no? O sea, las líneas se difuminan, o sea, las líneas ya no están claramente demarcadas, como además estamos acostumbrados a verlo desde las ciencias sociales, y creo que ese es un gran defecto, ¿no? O sea, como esta visión un tanto maniquea o bipolar, en la que debes decir, ¿es A o es B, no? Y no es ninguna de las dos, sino más bien estos poderes entre legales e ilegales, pues están en un campo difuso y en un terreno medio gris, ¿no? Bueno, aquí algunos apuntes que sin ponerme de acuerdo con mi amigo Fabricio fueron los mismos, que la coerción se convirtió en un producto de mercado, y entonces la mano de obra militar se compra y se vende en un mercado. Esto es un escenario muy preocupante que creo que alimenta el capitalismo gore, ¿no? O sea, finalmente a muchos sectores les puede dar exactamente lo mismo si les brinda seguridad el Estado o se lo brindan guardias privadas o guardaespaldas o autodefensas o lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, el tema de la mercantilización de la seguridad verdaderamente que es preocupante y es un fenómeno global que Mbembe describe, ¿no? Y entonces, aquí lo mismo que dijo Fabricio, dicen milicias, porque además creo que vale la pena leerlo, milicias urbanas, ejércitos privados, ejércitos de señores locales, firmas de seguridad privadas y ejércitos estatales proclaman todos a la vez su derecho a ejercer la violencia y a matar, ¿no? Esto que decía Fabricio de que cómo García Luna controlaba servicios de seguridad privada, como muchos funcionarios de seguridad o exfuncionarios de seguridad. Obviamente es un grave conflicto de interés, pero evidentemente habla de cómo una función que se suponía pública, pues ya está en duda que sea pública, ¿no? Entonces, en un liberalismo extremo, así verdaderamente extremo, digamos que la noción fundamental del libertarianismo, toda esta farsa que ha circulado últimamente, es que el Estado solo se tiene que dedicar a seguridad, prisiones y policía, que esa es la única función. Bueno, pues ahora hasta eso está en duda, ¿no? Porque ya se puede privatizar la seguridad, ya se pueden privatizar las cárceles, que es un fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, en México también, y hay que revisarlo con mucho cuidado. Entonces, pues ya hasta las funciones mínimas que hasta los neoliberales le conceden al Estado, pues están bajo riesgo, ¿no? ¿Y por qué ocurre? Creo que esta es una pregunta relevante y ya casi con esto termino. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, Bembe dice que el Estado puede transformarse en una máquina de guerra, apropiarse de una máquina de guerra ya constituida o ayudar a crear una, ¿no? Porque estas máquinas de guerra, estas pequeñas máquinas de guerra que se disputan el territorio, como bien dijo Fabricio, son una organización política y una sociedad mercantil, ¿no? Digamos, aquí yo me remito un poco a la experiencia de Medellín. Muchas veces se habla que no, que bien se hizo en Medellín, que se redujo la violencia y bla, bla, bla. Bueno, pues si alguien habla con académicos de Medellín, lo primero que te van a decir, hay una noción muy buena de María Teresa Uribe, que es académica de allá, que dice que hubo una negociación del desorden, ¿no? Entonces, de lo que se habla mucho es de un pacto entre el Estado y las estructuras criminales, por ejemplo, la oficina de Envigado y Don Berna, para que ellos mismos controlen la seguridad, a través de lo que Fabricio denominó y dijo como las bandas criminales o las BACRIM o las llamadas convivir, que están custodiando con una perfecta organización, por ejemplo, el centro de Medellín, y si entra alguien a robar por ahí, pues lo matan los grupos criminales, ¿no? Entonces, ¿cómo hay esta articulación tan extraña entre el poder formal, que digamos cede su ejercicio de violencia a estructuras criminales mucho más armadas, que finalmente hacen más o menos las mismas tareas, o sea, tienen un control de inteligencia,
tienen radios, están armados, algunos de ellos fueron policías o militares, ¿no? Entonces, ya el análisis creo que se hace mucho más complejo y más difuso. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿O por qué surgen estas máquinas de guerra? Creo que esto también se vio mucho en el análisis de la mafia siciliana y este libro maravilloso de Diego Gambetta, que se llama La mafia de siciliana, el negocio de la protección privada, que justo trata de responder por qué surge la mafia siciliana. Y Mbembe dice que estas máquinas de guerra pueden surgir ante la erosión de la capacidad del Estado para construir los fundamentos económicos de la autoridad y el orden público, ¿no? Esto quiere decir que el espacio que legal o constitucionalmente se estaría, digamos, atribuido al Estado, pues se desocupa y pues no es que se quede vacío, sino que lo ocupa alguien más, ¿no? Entonces, lamentablemente todas estas estrategias pues son una forma de regulación informal del orden social, ¿no? Entonces, creo que esto es algo pues muy trabajado desde distintas perspectivas en la sociología, cómo ciertos grupos irregulares van administrando el espacio de manera informal. Ya por último, ahora sí, prometo, lo que sí habría que preguntar es qué tan nuevo o qué tan viejo es el fenómeno de la necropolítica. Yo diría que no es nuevo, pero creo que Mbembe lo resume de una forma moderna que permite entender procesos históricos de muy larga data, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice la investigación, encontré a un sociólogo magnífico, magnífico, que es Daniel Pecó, que probablemente si hay alguien aquí de Colombia lo conoce porque es muy, muy famoso. Y él decía, bueno, ¿y cuándo empezó la violencia? ¿No? Que es una pregunta que tal vez nos hacemos todos. O sea, ¿cuál pudo haber sido como el punto de surgimiento para entender un poco por qué estamos como estamos? Y la respuesta de Pecó es un poco desesperanzadora porque dice, pues es que la violencia en Colombia, se refiere a Colombia, no tuvo principio ni fin. O sea, el propio surgimiento del Estado colombiano pues, viene de un proceso violento que se prolongó durante toda la historia. Si vamos a la violencia partidista, el asesinato de Eliezer Gaitán, la cuestión de la guerrilla, todas las violencias locales que han sido pues incluso narradas en la literatura, nada más y nada menos que en Cien años de soledad, la esclavitud, ¿no? Entonces, creo que esto es algo a reflexionar en nuestros territorios, o sea, si la violencia es un continuo histórico, y yo la verdad es que ese tema todavía lo tengo así como que en proceso de reflexión, pero si pensamos en México, pues podemos identificar el mismo continuo de violencia, ¿no? O sea, la colonia, la guerra de reforma, las invasiones extranjeras, la Revolución Mexicana, la situación en espacios delimitados en Yucatán, en Sonora, en Michoacán, en Guerrero, evidentemente, ¿no? O sea, la propia historia, por ejemplo, igual la de la independencia se llama así porque, pues, yo tengo entendido que Guerrero se fue hasta el extremo del país porque estaba siendo ferozmente perseguido por la corona, entonces pues, fue donde pudo reunirse con Iturbide, ¿no? Porque finalmente estaban escondidos en las montañas y cómo a través de esta unión pues van tratando de recuperar el territorio en un proceso larguísimo pues que bueno, la independencia sabemos bien que dura 11 años, ¿no? En donde hubo una enorme violencia. Entonces, creo que la obra de Mbembe ilumina, pero a la vez abre nuevas vetas para indagar más sobre cómo se asientan las violencias en los países y en los estados y en los territorios. Y aquí mismo en Guanajuato, o sea, la construcción de la ciudad de León también está vinculada a lógicas de desplazamiento y violencia, ¿no? Que era construir como un fuerte o una fortaleza entre Zacatecas y la Ciudad de México,
para protegerse de las invasiones de los chichimecas. Eso lo sabe muy bien la gente de acá, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino y pues será interesante conversar con ustedes. Gracias. Gracias, Otón. Creo que bueno, fue un panorama también muy completo, con otras referencias más, porque cada quien, pues, finalmente no ata cabos desde la lectura, porque es filosófica, sociológica, histórica y todo, ¿no? Mientras tanto, apunté cosas de lo que decías y puse un mensaje parroquial para el final para apoyar a una compañera, lo voy a circular en WhatsApp para la marcha del 2 de octubre. Son las que vinieron a la Ibero desde Irapuato el otro día, entonces son de confianza y dejo los datos, ¿no? Pero es otra cosa, perdón. Quería dejar abierto el micrófono si hay temas, lecturas. Larissa escribió aquí y estaba yo con Vicente Camilo Valle, habla de los ciclos de violencia. Larissa debe conocerlo bien, que lo mencionó, que mencionaba Otón, no, los ciclos de violencia en México. Él empieza desde colonia, pero sobre todo revolución, el Estado en el siglo XX y termina con el ciclo, podríamos decir, de la época neoliberal, que tiene mucho estas características acá, ¿no? Privatización, fragmentación de actores, etcétera. Pero lo dejo si alguien quiere intervenir, decir para tratar de atar cabos un poco. A mí me sirvió así, escuchar a Otón, hasta apunté más temas que entrarían ahí. Si no leemos aquí, pero si hay alguien que más bien quiere leer su propia intervención, eh, y así también vamos a tener la sesión después con Otón Gerardo y le seguimos, pero pues ahora todavía hay unos 20 minutos, 15 minutos. Y era la parte quizás más corpulenta porque era el inicio, como un poco todo el libro, ¿no? De parte de los dos. Por eso fue más larga y así más. Entonces, si quieren tomar la palabra con el micrófono, ahí cualquier Hay cosa una que les... manita levantada, el 88, no sé qué. A Larissa, por favor, y luego leemos esto. O Ulises, si quieres tú más bien leer lo tuyo o dejarlo para la siguiente, que es tu turno, pero podemos leer, creo que si es rico para anticipar un poco esa discusión. Sí, yo Déjame creo ver que si alguien... Ya. al final leo lo mío para dejar ahí la semillita. Ok, entonces Larissa, eventualmente Ulises después, y mientras si quieren levantar ahí para cualquier duda, cosas que veamos. También dejé una lectura que es de Ariadna Esteves. Eh, Digo, seguimos con el tema, hasta la podríamos invitar, estaba yo pensando para que se conecte, como hicimos con Gramsci, con Lucio Oliver de la UNAM, pero aparte de eso, ahí está una de sus lecturas resumen. Entonces, con esa eh, te da a conocer la obra muy bien, más de resumen también para la otra. Entonces, dejo la palabra. En esta sesión entré como oyente ya que no leí, pero bueno, no siempre dice Héctor, entré en esta sesión como oyente ya que no leí, pero bueno, eso puede suceder. Es común, pero me gustaron mucho las exposiciones, las lecturas. Me quedo con la espinita de leer lo que Rosana Areguillo. Fíjate que Nacho Gómez tenía el libro, lo expuso, el libro de Rosana Areguillo de Necromáquina, que son una colección de ensayos, yo creo que inspirados en esto. Entonces también vale mucho la pena si, por ejemplo, en la próxima quieren echarle un vistazo a su introducción de Necromáquina o platicarlo con Nacho. Yo le dije a Nacho que si quería venir a presentarlo en 15 minutos, pero no puede. Pero a lo mejor la próxima, como a lo mejor son más breves, Gerardo, Ulises, Héctor, si quieres la introducción en Necromáquina, para ver qué cabos atamos acá con todo esto, con otras lecturas, y hay algo ahí de Ariadna que dejé, ya con eso, ¿no? El ensayo no es larguísimo, son 60 páginas, pero intensas. 60 páginas chiquitas, así como de medio libro, entonces es rápido, pero sí es intenso. Entonces vamos a ver, dejo la palabra a Larissa, Ulises, y le seguimos, ahí apuntamos cosas. A ver si para la Realmente, próxima se animan. realmente es una pregunta. Es más bien una pregunta muy sencilla. No sé si me escuchan. Justamente ayer en la noche, como todos y todas saben, a mí me interesa y me dedico mucho a la cuestión de la historia de la iglesia. Y el día de ayer estaba
platicando con una persona que también hace el mismo trabajo sobre la cuestión de la guerra justa y las declaraciones, porque también me recomendaron un programa de televisión donde se hablaba un poco sobre esto, ¿no? Sobre la guerra justa y las declaraciones que hizo el Papa Francisco, que fueron como muy sorprendentes. Sorprendentes para quien no conoce toda la doctrina que desarrolló la Iglesia Católica sobre la guerra justa, pero bueno, sobre la guerra de Ucrania. Y cuando platicaba con esta persona y posteriormente ya muy tarde en la noche veía este programa de televisión donde incluso entrevistaban a un jesuita que fue guerrillero en El Salvador y un montón de cosas, pues se hablaba, ¿no?, de la cuestión de cómo fueron tratados los indígenas de tal forma que sí hubo ciertas personas que salieron como del discurso oficial de la corona y de la iglesia y que criticaban los excesos que se dieron durante la época colonial y durante las guerras de conquista. Entonces me sonó mucho lo que decía Otón sobre lo que leyó de Paco Ignacio Taibo sobre Yaqui y otro tipo de textos. Y los ejemplos que dieron, sobre todo Fabricio, están muy aterrizados hacia la realidad contemporánea, en nuestro momento actual. Claro, nuestra situación es del terror, pero les pregunto qué tan operativos, yo realmente no conocía estos textos, pudieran resultar para analizar periodos anteriores como en un ejercicio de análisis histórico de pues esclavitud, de guerras de conquista, etcétera, etcétera. Y bueno, me gustaría saber su opinión y si lo han visto en otro tipo de, si han visto trabajos en este sentido. De hecho, creo que alguien preguntó lo mismo aquí, No, abajo. yo escribí tu pregunta, perdón. Lo escribí más o menos ahí Ok. para resumen, así como a veces me gusta anotar cosas ahí para tener registro, pero bueno, aprovecho y que tomé la palabra rápido. No conozco tantos textos en sí, pero porque no soy yo experto de estudios decoloniales que analizan, de hecho, toda la historia desde un punto de vista distinto. De hecho, creo que es una de las grandes misiones de los estudios decoloniales, es justamente deconstruir la historia que se construyó desde Occidente, al menos aportando perspectivas distintas, sino es que una visión global distinta, ¿no? Entonces, desde cualquier campo en que operan, por ejemplo, pienso en Walter Mignolo, que conozco un poco más, que tiene el libro de la idea de América Latina, él deconstruye todos los textos incluso y reflexiones que se han hecho sobre el origen del nombre y del significado que tiene América Latina, idealizado luego en el siglo XX en el latinoamericanismo, que es el posgrado que estudiamos yo y Tom, por ejemplo, estudios latinoamericanos, pues él deconstruye todo y es una manera de revisionar toda la historia, como se ha leído, no tanto los hechos y los acontecimientos, sino sus interpretaciones y las luchas de clases, hasta raciales, etcétera, que hay detrás del término América Latina. Ese solo es un libro de su obra, ¿no? Pero todos los demás, y si estuviera aquí también Jorge Gómez, nos diría, conoce muy bien los latinoamericanos de esta, podríamos decir, movimiento corriente de colonial, estudios postcoloniales también, que vienen de África, de la India en otra época y más recientemente también América Latina. Sí, yo creo que sí es muy pertinente porque es justo tener un ojo diferente, una visión diferente sobre la misma historia. Yo antes, en la práctica, antes explicaba, platicábamos, trataba en mi clase el concepto de América Latina hasta cierto punto como me lo enseñaron en el posgrado de la UNAM y sin perspectiva decolonial y ahora ya la introduje. América Latina como tal, aunque ha servido para revoluciones, ha servido para ciertos estados declararse antiamericanos y antiimperialistas, por otro lado, América Latina es un producto criollo también de clases y pueblos colonizados, de la élite criolla que la creó. Era una élite también, Bolívar, el mismo Bolívar, ¿no? Que no usaba América Latina, sino era la América hispana, pero etcétera. Entonces hay una crítica de sus orígenes, de ese tema, sí. Bueno, eso me sirve para reinterpretar el siglo XIX, XX
y ciertos papeles que tuvieron el Estado, la Iglesia, la élite oligárquica del periodo oligárquico latinoamericano, los populistas del siglo XX al inicio, con esa óptica un poco crítica. Y entonces él reevalúa, ensalza el concepto de Nuestra América de José Martí, contrapuesto con eso, etcétera, todo desde esa crítica de la América Latina, y dice, no se va a abandonar, pero podemos resemantizarlo, reconceptualizarlo a la luz de esto, y pues se adopta un poco la visión de Martí y no la de Bolívar. Bueno, es puramente histórico, pero su óptica es descolonizar ese pensamiento latinoamericanista que se ha convertido muchas veces en hasta en autoritario a veces, o en proyectos estatales antiimperialistas hacia afuera, pero muy autoritarios hacia adentro. Entonces, él, para criticar esos sistemas, y desde el sur, hace eso. Esa es la obra, la única que conozco realmente bien de ese autor, entonces un poquito va por ahí. Solo Sí, para dar el ejemplo, ¿no? No sé sí, si Otón perdón, tiene... nada más para hacer un comentario rápido, es que en lo que exponían, tanto tú como Ton, pues entran en juego muchos actores, ¿no? Como el Estado, como los grupos criminales, etcétera, etcétera, pero por alguna razón cuando veía la exposición no podía dejar, qué horror lo que voy a decir, pero no podía dejar de pensar en la iglesia. También es una institución que decide sobre destinos y vidas, que condena a la muerte en vida a personas, ¿no? Entonces, pero a lo mejor es solo una sobreinterpretación y pregunto qué tan factible sería aplicar un análisis así a esta institución. Sí, le paso la palabra a Ulises, pero antes solamente pensando en todo lo que es la Inquisición u otros temas, creo que sí se podría, a partir quizás de Foucault. Foucault también hace análisis histórico con biopolítica y todo eso, ¿no? Los sistemas penitenciarios, los manicomios o centros de reclusión, ¿no? De enfermedad mental. Entonces, y él empieza desde el castigo en la época ya, pero a ver, Ulises, perdón, a lo mejor... Sí, de hecho yo también iba a agarrar un poco a Foucault con el tema de biopoder. Lo interesante de la necropolítica es que muchas instituciones entran, ¿no? Y entran incluso instituciones religiosas, instituciones políticas, instituciones sociales, porque la condena finalmente tiene que ver con un sentido de muerte, pero no en el sentido de la muerte biológica, sino en el sentido de la muerte como persona en vida, ¿no? Que es un poco lo que Fabricio también tocaba con los desaparecidos. La amenaza ya no es morir biológicamente, porque puedes hacer el proceso de duelo, de enterrar, de separar. Ahora la muerte es ese limbo entre que no sabes si está vivo, si está muerto, o si ya puedes entender que está muerto, no tienes, digamos, esa parte despedida de duelo, porque está en esa parte de la muerte constante, ¿no? Entonces los discursos que se van, que se entrelazan, tienen que ver con eso, con el discurso de muerte, con el discurso de cómo se genera la violencia simbólica, física, a partir de esos elementos donde todas las instituciones de una u otra manera intervienen, ¿no? La iglesia, bueno, todas las iglesias, todos los sistemas religiosos en general como institución tienen ese sentido, ¿no? Hay una forma de categorizar, una forma de castigar y una forma de excomulgar, ¿no? Es decir, una forma de que ya no estás en esa congregación y eso, digamos, se convierte simbólicamente en el necropoder, ¿no? Es decir, tú ya no perteneces a esta congregación, por lo tanto, tú no vas a poder tener más allá de esta vida. Y en esta vida además te cierro las puertas, te castigo y te criminalizo, ¿no? Simbólicamente. Entonces, ese es el ejercicio más o menos como yo lo observo. E institucionalmente, pues sí, los discursos son interesantes porque ves este ejercicio de, pues, de construcción de una muerte constante y no necesariamente de la finitud, que sería como el proceso normal de la vida, ¿no? El inicio y el fin. Adelante, Otón. Bueno, un poco nada más para responder un poco la inquietud de Larisa. Yo he visto que en la ciencia política se habló el tema de la guerra justa, incluso en la iglesia como antecedentes, ¿no? Santo Tomás y San Agustín, pero creo que se refería mucho hacia la resistencia al opresor, como al opresor interno.
pero creo que vale mucho la pena, y además un antecedente de los derechos humanos fundamental, el debate de Fray Bartolomé Ginés de Sepúlveda sobre, que tú conoces muy bien seguramente como historiadora, donde creo que entran en juego, sin las nuevas categorizaciones que hay, sí entra un poco en juego, pues cuál era la visión del colonizador y además las tensiones que había adentro de los países y de la Iglesia Católica sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? Paradójicamente, estos discursos libertarios sobre la resistencia al opresor surgieron en la Iglesia Católica y luego se retomaron en los procesos de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, pero curiosamente cuando se trató de materializar, pues sabemos muy bien que la iglesia persiguió al cura Hidalgo y pues le dio un castigo ejemplar y lo excomulgó, y nada más expuso ahí sus cabezas en en la alhóndiga de granaditas para que nadie tuviera la idea de continuar la resistencia, ¿no? Entonces, debate interesante. No, gracias a ti por la pregunta. También, digo, nos acercamos, me parece, o conocemos un poco, pero nos acercamos apenas como más a fondo al tema. Entonces se trata más bien de entrarle, yo creo, y aplicar, ¿no? Poco como pasó con los otros trabajos que hicimos de seminario, un poco así, luego no sé si cada quien un poquito ha ido metiendo temas, no sé, desde que el tejido social, que Gramsci, que Saskia Sassen, que Wallerstein y esos autores críticos y que explican de alguna manera un poquito, a lo mejor a veces hasta de manera abarcadora la realidad, pero nos permiten tener el marco, luego de ahí aterrizamos y sí, para aterrizar habría que ver un trabajo concreto sobre lo que mencionas, pero bueno, de ahí, no sé si Ulises tenías tu propia intervención aparte del tema de la pregunta o quieres para dejarlo. Eh, Como, yo sí. nada más, digamos, como para sembrar la semilla, una parte que me parece importante retomar para el siguiente momento de esta conversación es pensar cómo este proceso de COVID-19 generó también un necropoder de las empresas, ¿no? Y cómo, pues prácticamente nunca vamos a saber realmente los resultados de daños colaterales de la vacunación de ninguna plataforma de vacuna, porque ese fue la forma en la que se regalaron, bueno, vendieron, no se regalaron, se vendieron, perdón, las vacunas. Y tampoco vamos a saber realmente la efectividad. Dependemos de elementos que ya se nos dieron. Entonces, eso como, con eso quiero empezar, digamos, la siguiente parte, porque me parece que es el otro parte del necropoder, ¿no? El negocio. Y el negocio está, bueno, se puede ver incluso en cosas como los seguros médicos, como la forma de, pues, tener un tratamiento médico, de seguir un tratamiento médico, el acceso a medicamentos y la investigación así, que se hace para desarrollar productos nuevos, con este discurso de que es que las empresas invierten y entonces tienen que tener una tasa de regreso. Y entonces, con esa idea, durante 10 años, un medicamento que puede ser necesario, vital para una persona, se puede volver inaccesible, ¿no? Como son los medicamentos oncológicos, que rebasan en muchos casos 30, 40 mil pesos y que incluso para un país como México, un país como Francia, les parece excesivamente costoso y se decide quiénes van a vivir y quiénes van a morir con una cosa muy triste, ¿no? Que es la parte de su posibilidad económica antes que su posibilidad de sobrevivencia biológica, ¿no? Entonces, con esos elementos yo quiero dejar el debate para la siguiente parte. Pues muy bueno y con todo lo que vivimos desde este cuerpo académico que nos acompañamos durante la pandemia mucho cuando estábamos mucho en casa y sobre todo con tus exposiciones de ese periodo que siempre recuerdo así, con mucho interés, así cariño también. Pero retomando el tema y con esto, creo que va a ser útil desde la experiencia incluso, ¿no? Sin necesariamente haber leído
a fondo todo el fenómeno, ¿no? O el libro de Mbembe, más bien. Entonces va a estar bien. Ya hablé con Gerardo ayer que sí se anima también a su parte. Escribí aquí si con Necromáquina puede ser. Gracias por estar. Una noticia parroquial, es un aviso antes de irnos. Lo voy a mandar en el grupo. Nos invitan el próximo miércoles a la hora del cuerpo académico y un poco por qué está el cuerpo académico, a la presentación Desigualdades Periurbana en León, el libro que tienen varios autores de varios departamentos de acá y de la UG, pero nos invitan a estar como cuerpo académico ahí. Entonces les voy a mandar ahí el link y todo, o si es presencial también los datos. Si pueden conectarse o estar mejor, pues para que ahí estemos. Y en 2 semanas es el cuerpo académico oficial. Entonces, bueno, si quieren nos despedimos acá, damos estas otras 2 semanas para quien pueda incorporarse a todo, a la lectura o a los temas de salud y así, lo haga y estemos al tanto. Abrazo colectivo. Entonces, gracias a todas. Muchas gracias, bien ilustradores. Gracias a ti. Espero que sí haya podido llegar ahí el mensaje. Gracias.